Distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a ya iniciar en este segundo día del tercer Congreso Nacional de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y Ambiental. Vamos a invitar al doctor Eduardo Pérez Fuertes, director del Instituto de Capacitación Jurídica, para sus palabras también alusivas a este segundo día del Congreso. El aplauso correspondiente para él. Señores, señoritas, señores del aula virtual, muy buenas noches. En mi calidad de director tengo el agrado de darle la bienvenida en este segundo día de este tercer Congreso de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y Ambiental. El Instituto de Capacitación Jurídica les agradece por su asistencia y hace el mejor esfuerzo para que ustedes puedan sacar provecho con las últimas innovaciones de estos temas que están en boga. Bien, paso a continuación con el señor para efectos de poder seguir con el programa correspondiente. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, luego de haber ya escuchado al doctor Eduardo Pérez Fuertes, director del Instituto de Capacitación Jurídica, vamos a ingresar ya a nuestro primer ponente de este tercer Congreso Nacional de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y Ambiental. La presencia ya de nuestro primer expositor, el doctor Esteban Carbonell O'Brien, expositor, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, profesor de Derecho concursal en la Universidad ESAN. Asimismo es autor del libro El Sistema Concursal. Señoras y señores, ya con nosotros nuestro primer expositor, el doctor Esteban Carbonell, con el tema que a continuación detallamos, las inscripciones registrales en el proceso concursal. El aplauso para nuestro primer expositor. En primer término, agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica por su generosa invitación a este tercer Congreso Nacional de Derecho Inmobiliario. En verdad me es grato hablar de una especialidad en la cual vengo trabajando casi cerca de 20 años, el derecho concursal puntualmente, y el tema asignado a este Congreso es el denominado inscripciones registrales en el procedimiento concursal. Me he permitido elaborar algunas diapositivas para hacer ilustrativa la conferencia, y entiendo que al final de la misma se podrá acceder a resolver algunas interrogantes que se puedan dar respecto al tema puntual de la conferencia o alguna otra pregunta que guarde relación con el tema materia del curso, que es Derecho Concursal, que es una materia que dicto cerca de 20 años en distintas universidades, tanto del Perú como fuera de él. En verdad, cuando uno escucha el concepto de concurso, podría eventualmente, para los que son ajenos al mundo del derecho, pensar que es un concurso de oportunidades o quizás una lotería, algo ajeno al derecho incluso, pero en verdad el concurso está inmerso dentro de una figura vinculada a la crisis, y en particular a una crisis de índole financiero-económico. Y en verdad el derecho ha buscado crear herramientas legales para solucionar estos aspectos vinculados de manera directa con aspectos económicos o financieros. En primer término, frente a personas jurídicas, llámese empresas, pero luego nuestra legislación concursal, que es la que está en boga a la fecha, que es la Ley 27.809, de alguna manera busca dar una solución eficiente a las crisis de índole patrimonial. Y esto no solo involucra, como resulta evidente, a personas jurídicas, involucra también a personas físicas, a sociedades conyugales, a asociaciones indivisas, de tal manera que el legislador busca, de la mejor manera, proporcionar estas herramientas para que la colectividad pueda hacer frente a estas crisis. Entonces, ¿qué tenemos por concurso? Por favor, ¿podrían ir pasando las diapositivas? Gracias. Entonces, debemos entender por concurso cuando existe una dificultad de poder afrontar obligaciones en el tiempo. Lo que suele suceder con el ciudadano de a pie. Figuran obligaciones que
no pueden ser pagadas de manera oportuna. Y para ello el derecho da una solución, el procedimiento concursal, que viene a ser la ejecución del concurso. De tal manera que se busca, de la mejor manera posible, que estas acreencias, llámese créditos, que no han podido ser pagados en su momento, puedan ser reprogramados. De tal manera que las personas físicas, las personas jurídicas, el mercado en general pueda afrontar de manera conjunta, entiéndase acreedores por un lado, deudor por el otro, una solución y crear un marco idóneo de negociación. Porque evidentemente una legislación concursal eficiente no busca lo que comúnmente se llama como la ley del perro muerto. O sea, se busca que el deudor en crisis encuentre un camino de sostenibilidad respecto a su negocio y pueda salir de la misma. Entonces, nuestra legislación puntualmente recoge dos alternativas muy marcadas. Una es la reestructuración y la otra es la liquidación. Evidentemente, nuestra legislación apunta a que el deudor se presente de manera oportuna y utilice este tipo de herramientas para reflotar su negocio. Evidentemente, apuntará a la reestructuración si se verifica que el negocio es viable, porque tampoco la ley puede sostener amparar un negocio que va a generar más pérdidas de las que ya cometió frente a los acreedores que están ávidos de cobrar sus créditos. Y en función de ello, la otra alternativa que tenemos a la vista es la liquidación. De tal forma que si observamos por un momento la estadística del Indecopi, que es el organismo que verifica el cumplimiento de lo que señala esta ley concursal, veremos que las estadísticas nos muestran una idea totalmente distorsionada de lo que se podría esperar de la ley concursal. Y esta estadística apunta que de cada 4 personas que se someten a un procedimiento concursal determinado, solo una cumple con reestructurar y 3 se someten a una liquidación, vale decir, a una salida ordenada del mercado. De tal manera que se podría pensar a primera vista que la ley concursal o nuestra legislación nacional no está sirviendo porque solo una empresa o una persona física reestructura y las otras 3 restantes se liquidan. Bueno, es una idea distorsionada, como digo, porque en verdad lo que busca o el objetivo principal de un sistema concursal eficiente es prevenir crisis patrimoniales. Y una forma eficiente de asignar recursos es justamente retirar del mercado a aquellos agentes que no cumplen el rol que el mercado les manda, ¿no? Por ejemplo, aquella empresa que no tributa, que no genera puestos de empleo, que genera más pérdidas que ganancias. Entonces, evidentemente, el hecho de retirarlas del mercado es una forma inteligente de prevenir crisis de índole patrimonial. Y eso es lo que apunta el concurso, ¿no? Einstein, por ejemplo, decía, detrás de una crisis siempre vamos a ver a mediana vista que existe un descalabro económico, que existen abandonos, que existen problemas de índole financiero, pero a su vez, aunque parezca increíble, detrás de toda una crisis o de este concepto de crisis se dan nuevas oportunidades. Y esta nueva oportunidad es justamente la que da el legislador al dar la ley que comento. Siguiente, por favor. En resumidas cuentas, ¿cuál es el objetivo y cuál es la finalidad de un concurso? Un poco para adentrarnos al tema central de la conferencia, que busca una legislación concursal eficiente, la permanencia de la unidad productiva, entiéndase el negocio, y tutelar el patrimonio que forma parte del negocio, entiéndase los activos o algo que incluso de primera impresión no se ve, que son los intangibles, ¿no? Las principales transnacionales del mundo tienen como principal patrimonio sus intangibles, las marcas, los lemas comerciales. El creador que acaba de fallecer hace poco, para desventura de los que les gusta el tema cibernético, que es Steve Jobs, el creador de Apple, él siempre decía que el principal valor de su empresa eran sus intangibles, las fórmulas con las que él ideó los teléfonos que ahora nos sirven para comunicarnos de repente de un país a otro, ¿no? Los intangibles son el mayor patrimonio que tiene una empresa. Y finalmente,
La finalidad de todo sistema concursal es la protección o la tutela del crédito. Desde el momento que el crédito no es bien cuidado, entonces este encarece y evidentemente su valor sube. Y eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa. La crisis subprime que se dio en el año 2008 en los Estados Unidos, esta burbuja inmobiliaria, que hizo que los precios de los inmuebles crezcan de manera astronómica. Evidentemente fue una viveza de los bancos, ¿no?, de las grandes transnacionales. Uno iba al banco, ¿no?, un ciudadano de a pie que no conoce los sistemas financieros a pie juntillas, iba y le decía, ¿qué quiere para comprar ese determinado bien? Bueno, yo vivo en Miami, le quiero, no sé, $200.000. Te voy a dar $500.000. Oiga, pero yo necesito solo $200.000. No, es que le vamos a asignar al valor de esa casa el $500.000. Y de tal manera que comenzaron a crecer de manera desmesurada los créditos, y cuando ya no pudo soportar el sistema bancario estadounidense, comenzaron a sacar a venta las casas. Y se dieron con la gran sorpresa que no valían lo que habían sido puestas en garantía. Y eso es lo que generó la burbuja inmobiliaria. Eso ha repercutido luego en Europa. Han tenido que haber transcurrido solamente 4 años para que ahora Europa esté peor que nosotros. Cuando uno ahora aspira a irse a España, o aspiraba a irse a España, en mi caso, que fue hace ya bastantes años atrás, ahora más bien se quiere regresar al Perú, ¿no? Curiosamente los españoles están queriendo entrar al Perú. ¿Por qué? Porque el 25% de la población está en una situación de desempleo total. Y más del 50% de los jóvenes menores de 30 años están en la misma situación. Eso se pudo haber prevenido, por ejemplo, aplicando de una manera eficiente el sistema concursal, ¿no? A Dios gracias, el Perú está en una época de bonanza. Quizás se pueda pensar que no se necesita por el momento el usar el sistema concursal, pero tenemos que estar cautelosos, ¿no? Y justamente si lo que busca un sistema concursal eficiente es prevenir crisis, bueno, así como se hacen simulacros de sismo para evitar un desastre natural, de igual forma se deberían hacer para el sistema económico. Siguiente, por favor. Dentro de esta ley concursal que hemos tratado de hacer una apretada síntesis, la legislación apunta a que no solamente sea el deudor quien se presente al mismo, sino también sea un acreedor quien lleve a su deudor. De tal manera que existen indicativos económicos y financieros que permiten de manera objetiva saber si el deudor debe o no ingresar a un procedimiento concursal. Y eso básicamente se ve de manera objetiva o se puede verificar en función de los análisis a los sistemas financieros de cada negocio. Y la media que considera la ley es que al menos 1/3 del total de obligaciones se encuentren vencidas e impagas por más de 30 días calendario. Ese es un indicativo puntual, es como un semáforo que pasa de luz ámbar a luz roja, para poder decirle al empresario que se encuentra en una situación delicada. Es como aquella persona que se siente mal y no sabe si ingresar a un hospital por la puerta de emergencia o ingresar a tópico. De tal manera que se busca, en la mejor medida, poder ayudar al negocio en crisis. Sin embargo, cuando el acreedor percibe que su deudor se encuentra en una situación de imposibilidad de pago, también lo puede llevar a concurso. Y para ello, el legislador, de manera prudente, ha considerado una cifra media que estriba en las 50 unidades impositivas tributarias. Cualquier acreedor, o incluso reuniéndose varios, alcanza dicha cifra, puede llevar a esta persona jurídica a concurso, de tal manera que dentro del concurso se va a dar un abanico de posibilidades que pueda empujar a las partes involucradas en el negocio en crisis a poder adoptar decisiones. Y estas decisiones, como dije hace un momento, son solo dos. Una es que el negocio salga de esa crisis en función de una reestructuración amparada en un plan que tendrá que contener necesariamente un flujo de caja sostenido. Si el negocio es viable, tendrá que generar ventas y por ende ingresos que permitan pagar en el tiempo, sea este corto, mediano o largo, pero a la larga pagar la totalidad de créditos vencidos e impagos. Caso contrario, porque a Dios gracias nuestra legislación es muy práctica, el negocio tendrá que salir del mercado a través de una liquidación ordenada. En ambos casos, como podemos observar, está centrada la voluntad de las partes involucradas.
Los acreedores son finalmente los que van a decidir cuál va a ser la decisión respecto al destino de su deudor. Ellos optarán por una reestructuración o una liquidación en función de sus intereses. Por eso que nuestra legislación, a diferencia de otras, es pro acreedor. No interesa mucho la posición del deudor, porque finalmente lo que se espera es satisfacer el interés común de los acreedores. Siguiente, por favor. Sin embargo, el legislador también al interior de la legislación concursal prevé que existen distintos estadios de crisis y por esa razón, a diferencia también de otras legislaciones como la argentina o la española, plantea dos tipos de procedimientos. El que acabamos de explicar hace un momento es el procedimiento concursal ordinario. Y este básicamente es o va de la mano de la propia voluntad del deudor o resulta que un acreedor o grupo de acreedores lleva al deudor a un concurso. Sin embargo, la legislación también permite que el propio deudor, con un estadio de crisis inferior al tercio, porque estábamos hablando que en el procedimiento concursal ordinario, el deudor puede apersonarse siempre y cuando tenga más de un tercio de obligaciones vencidas. En términos numéricos, si la obligación fuese 100, si supera la suma de 33, estaría inmerso dentro de un procedimiento concursal ordinario. Pero ¿qué pasa si esta suma es inferior? Si de 100 no fuese 33, sino de repente 10. ¿Puede este deudor someterse voluntariamente a concurso? La respuesta es sí. Sin embargo, en este procedimiento puntual, me refiero al procedimiento concursal preventivo, no existe la figura de la liquidación. ¿Por qué? Porque el deudor se presentó de manera oportuna. Es más sencillo poder solucionar un endeudamiento de 10 que superar un endeudamiento que supere la tercera parte. Por tanto, digamos que en el primer caso, el deudor estaría ingresando por la puerta de emergencia de un hospital y en este caso el procedimiento concursal preventivo estaría ingresando por la puerta de un tópico. Por ende, el legislador ha visto por conveniente darle un tratamiento distinto a los diferentes estadios de crisis de un negocio. Y esa es la razón puntual por la que existen dos procedimientos dentro del concurso peruano. Otro asunto que cabe la pena precisar es que inicialmente nuestra legislación, que data del año 92, porque hasta antes del año 92 en el Perú no existía una legislación concursal como la tenemos hoy. Existía la denominada Ley Procesal de Quiebras, que era una ley que data del año 32, en donde no se avisoraba siquiera una figura como la conocemos ahora como la reestructuración. Este personaje denominado síndico de quiebra simplemente se encargaba de liquidar el negocio en función a las ventas del patrimonio del deudor, pagar hasta donde alcanzase y luego hacía una labor de sepulturero, quebraba la empresa y la enterraba. De tal forma que a mediana vista no se podía vislumbrar una figura denominada como de reflotamiento, ¿no? Lo que en España se conoce como el salvataje o en Italia como el salvamento. No se pensaba por ningún momento en que el negocio de un deudor en crisis podía renacer como el ave fénix. Decían, no, si está mal, está fregado, bueno, entonces tendrá que salir y tendrá que empezar de cero otra vez. Es en función de esta legislación que en nuestro país se recoge a partir del año 92, donde se cambia esa tónica. Se retira del ámbito judicial, pasa a un ente administrativo, se crea a partir de ese año también el denominado Indecopi, que es un instituto que ve temas de materia de derecho de la competencia y la propiedad intelectual, y uno de esos brazos, digamos, de organización es justamente la Comisión de Procedimientos Concursales, que es la que se encarga de vigilar el funcionamiento real de los alcances de esta ley. Y hasta ese momento no se pensaba que la persona física o natural podía también caer en una situación de sobreendeudamiento, solamente estaba orientada a personas jurídicas, entiendas empresas. Sin embargo, luego se hicieron enmiendas en el tiempo y se dio cuenta que el consumidor, por ejemplo, podía endeudarse, ¿no? A ustedes, las damas que les gusta mucho gastar las tarjetas de crédito o tienen más de una, entonces evidentemente tenía que enfrentar ese problema, no buscando al marido para que pague las deudas, sino directamente solucionarlas
a través de un mecanismo legal, no escondiéndose, decir ya te voy a pagar, no. Vamos a solucionar esto. De tal manera que la persona física o natural pueda presentarse a concurso. La única excepción que da la ley para este tipo de asuntos de deudas es que al menos el 50% de este sobreendeudamiento sea producto de una actividad empresarial. Per se, una persona que solo tenga deudas producto del uso indebido de tarjeta de crédito no podría eventualmente presentarse a concurso. Eso, por ejemplo, apunta a las personas que tenemos actividades liberales, ¿no? De repente, un abogado, un arquitecto, un ingeniero que de repente dejó de tributar, o sea, tuvo ingentes ingresos, pero no pagó sus tributos. Eso puede generar una deuda frente al fisco, o sea, una deuda de carácter tributario. Eso podría ser sumado a las deudas de las tarjetas y hacer un balancing de tal manera que puede esta persona física presentarse de manera voluntaria al concurso y enfrentar la situación de crisis frente a sus acreedores y no decirles no te voy a dejar de pagar, te voy a pagar pero en función a mis reales ingresos. Y esto estará reflejado, como resulta evidente, en un documento, ¿no? En el caso puntual del concurso preventivo se llama o se denomina Acuerdo Global de Refinanciación. De tal manera que este documento es ley entre las partes. Y el deudor, a partir de ese momento, se quedará empeñado, comprometido frente a sus acreedores para cumplir fielmente lo que dice ese documento. Caso contrario, entonces tendrá que ser liquidado. Liquidado en el sentido no literal, ¿no? Sino liquidado en el sentido que sale y tendrá que estar castigado por 5 años y vetado en el sistema financiero, porque resulta clave que el hacer uso indebido de tarjetas no beneficia a nadie. Y eso hace que justamente el crédito se embelezca y crezca, y por eso es que las tasas de interés en algún momento son muy altas. Son muy altas cuando la moratoria de los bancos así lo indican. Cuando las moras son bajas, entonces por eso que los bancos salen a prestar. Esa es la razón fundamental, ¿no? Que digamos que es un principio económico. Siguiente, por favor. Bueno, habiendo hecho ese recuento bastante apretado de lo que nuestra legislación concursal de carácter administrativo, como reitero, plasma en el sistema con estos dos procedimientos, entiéndase ordinario y preventivo, vamos a pasar al tema central de la conferencia, que es el de aquellos actos inscribibles propios del procedimiento concursal en los registros públicos, ¿no? Y puntualmente son 2 artículos de nuestra norma las que apuntan a qué actos o hechos importantes deben ser materia de inscripción. Estos son los artículos 21 y 22. Y puntualmente el artículo 21 fija un plazo perentorio para que el deudor deba comunicar al registro público del inicio del concurso, porque explicamos hace un momento que el concurso, como herramienta legal para superar este tipo de crisis financieras, hacen que un organismo tutelar dé el visto bueno o admita trámite el concurso. Y este organismo puntual es el INDECOPI, en función de esta comisión de procedimientos concursales. De tal manera que el inicio del concurso es publicado en el Diario Oficial Peruano, de tal forma que la colectividad en general toma contacto y sabe quién es el que está sometido a un procedimiento concursal. Pero esto no va a significar que lo van a mirar pues como un apestado, ¿no? O lo que en algún momento un alumno me dijo: mi papá se ha sometido a concurso, doctor, y resulta que ya en el club nadie quiere jugar tenis con él, porque dice que no va a pagar sus dedos, que las va a tirar, se las va a tirar a la espalda. Y le digo, no, eso no es así. No se debería estigmatizar el concurso. El concurso debe ser visto como un sinceramiento propio del deudor. Es como aquel enfermo que sabe que está mal y acude a un profesional de la salud. Lo peor sería que se quede en su casa y muera de inanición. De igual forma puede pasar con el empresario. Si el empresario de manera puntual reconoce que no se encuentra bien financieramente hablando, debe pues utilizar este mecanismo denominado concurso. De tal manera que cuando la autoridad concursal verifica la situación de crisis de este deudor, llámese persona física, persona jurídica,
tiene la obligación legal de comunicarlo. Y la mejor manera es a través de una publicación. Este acto debe ser necesariamente inscrito en la partida registrada que corresponda. Si es una empresa, en la partida de personas jurídicas. Y eventualmente en todas aquellas partidas donde existan bienes inscribibles, entiéndase el de propiedad inmueble, por ejemplo, el de propiedad vehicular, de tal manera que la colectividad sepa que esa persona se encuentra en crisis. Pero no para mirar mal, como reitero, sino para guardar las precauciones del caso. Porque dentro del concurso, uno de los beneficios que da la legislación concursal es que se protege la totalidad del activo del deudor. ¿Eso qué implica? Que el deudor no puede desprenderse ya de su patrimonio, porque al hacerlo estaría perjudicando el interés colectivo de sus acreedores. Porque luego del concurso justamente viene lo que explicábamos hace un momento, se va a tener que adoptar una posición. Si es la reestructuración, ese patrimonio justamente que buscamos proteger servirá de garantía para el pago de las deudas. Y si fuese el otro camino, la otra alternativa, que es la liquidación, la entidad liquidadora que nombre a los acreedores tendrá que realizar un inventario de los mismos, asignarles un valor en función de un peritaje técnico y luego realizarlos, llámese venderlos, y con el producto de esa venta pagar. ¿Qué sucedería si ese patrimonio se ve disminuido sustancialmente? Se perjudica también el interés tutelar de los acreedores. Claro, existen figuras jurídicas o legales que buscan, por ejemplo, reincorporar a la masa concursal aquellos bienes que han salido de manera indebida, a través de acciones de ineficacia. Pero eso digamos que sería la última ratio. El liquidador o el reestructurador no debería buscar llegar a esos extremos. Y por ende el legislador apunta a que el deudor no pueda separarse de su patrimonio. Por esa razón el beneficio de protección sobre la totalidad del patrimonio. Esto que indica en términos prácticos que si el deudor, por ejemplo, tuviese acciones judiciales en trámite, éstas se suspenderían de inmediato. Y justamente por mandato de la propia ley concursal. Vale decir, si un juez recibe en su despacho una demanda de ejecución de garantía, una hipoteca, por ejemplo, y toma conocimiento que esta persona llamada deudor se encuentra sometida a un procedimiento concursal y toma conocimiento justamente cabal por el aviso que se publica en el Diario Oficial Peruano en función del mandato de este artículo 21, entonces él tendrá la obligación legal de suspender el remate de ese bien, porque al hacerlo estaría contraviniendo en primer término el mandato expreso de la ley concursal y segundo estaría perjudicando el interés colectivo de los acreedores, porque ese bien ya no serviría para pagarle a un acreedor específico, serviría para pagar a todos los acreedores que pueda tener ese deudor, de tal manera que se busque amenguar la crisis y todos se vean perjudicados en la misma medida en que son beneficiados. Por eso que de manera proporcional se tendrá que pagar los créditos que han quedado en abandono o que se encuentran vencidos. Para la inscripción a la que hacemos mención, bastará que el INDECOPI, a través de esta comisión antes mencionada, entregue copia certificada con el objeto que el registrador público pueda hacer valer el derecho que tiene el deudor, que estén inscritos todos aquellos actos en las partidas que correspondan. De igual forma, la siguiente por favor. De igual forma que el deudor también lo puede hacer. O sea, esta facultad se la dejan al INDECOPI, al deudor o incluso cualquier acreedor con legítimo interés, de tal manera que se busque a la larga tutelar la totalidad del patrimonio del deudor. Y evidentemente interesará hacerla en los registros que correspondan. Evidentemente el artículo 21 bajo comentario busca que la situación de concurso sea lo más clara posible y la colectividad en general, como decía hace un momento, tome conocimiento real de la situación de crisis del deudor. Y ello buscando a la larga que no se cometan más perjuicios de tipo económico respecto de futuros acreedores.
Porque eventualmente en una situación de crisis, ¿qué es lo que busca el deudor? Tratar de paliarla y de repente hace como el carrusel, ¿no? Comienza a sobreendeudarse con otras personas y estas personas ignoran su real situación económica. Usan este efecto piramidal, ¿no? Voy cobrándole a uno para pagarle a otro y así. Entonces, resulta de vital importancia que estos actos referidos a la crisis de un deudor sometido a concurso sean de público conocimiento. De tal forma que si el nuevo acreedor ingresa a este sistema, sabe a qué atenerse. Pedirá quizás mejores garantías, generará un contrato mejor elaborado, para no pasar las peripecias que pasaron los acreedores primigenios. Siguiente, por favor. La siguiente. En relación a nuestra anterior legislación concursal, no se obligaba a las inscripciones a las que acabamos de mencionar. Simplemente se dejaba a libre albedrío de las partes, cosa que a la larga trajo consecuencias nefastas para la economía y para el propio mercado, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente. El siguiente artículo, el 22, nos habla justamente que independientemente del inicio del concurso, a resulta de esta verificación que ha efectuado de manera coherente y luego de un sesudo análisis la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi, deba también inscribirse en las partidas registrales que correspondan los acuerdos que adopten los acreedores. Puesto que el concurso, si bien es cierto, ha sido validado por la autoridad concursal, no termina allí. Los acreedores, de manera sabia, en función del acervo documentario, la información o documentación que puedan agenciarse, tomarán una decisión respecto al destino del deudor. Y en esa medida, luego de adoptado este acuerdo, si este no es materia de una impugnación, deberá ser inscrito también en las partidas que correspondan. Imaginemos por un momento una reestructuración y los acreedores adoptan que esta reestructuración tenga, por ejemplo, un carácter mixto, que queden algunos apoderados de la empresa y hacen otro contraste con una entidad administradora que tiene un registro válido en Indecopi para que administre el negocio en crisis. Esta tendrá que verse obligada a inscribir tal acuerdo, que evidentemente va a estar reflejado en un acta de junta de acreedores, y consiguientemente también tendrá que estar inscrito el plan, que viene a ser el acuerdo marco, donde van a estar contenidos los derechos y obligaciones de esta empresa en crisis. De tal manera que los acreedores tendrán la posibilidad incluso de pedir una copia certificada al registro público para hacer valer su derecho, quizás ante otra instancia. Quizás, por ejemplo, si se verifica el incumplimiento del plan. Si dentro del plan, como requisitos mínimos, se exige que exista un cronograma de pagos, una tasa de interés diferenciada por tipo de obligación y que este cronograma de pagos esté sostenido en un flujo de caja que evidentemente va a proyectar los ingresos del negocio, esto, como resulta evidente, tiene que ser de carácter público, no puede estar escondido en un cajón. Por esa razón es que el artículo 22 bajo comentario indica que no solamente es necesario que se inscriba el inicio de concurso, sino todos aquellos actos colaterales posteriores al concurso. Es factible también, porque como todo en la vida es perfectible, que el plan pueda ser modificado. Entonces, estas modificaciones o enmiendas tendrían también que estar incorporadas en el registro público. Si fuese la otra alternativa, la que optaron los acreedores, que es la liquidación, de igual manera, el llamado a inscribir el inicio de la liquidación es la entidad liquidadora nombrada por los propios acreedores. Y evidentemente, como acto siguiente, el convenio de liquidación, que será el acuerdo marco entre el deudor, que es el que hace las veces de representación legal del deudor en crisis, frente a los acreedores. De tal manera que los acreedores se sienten en este procedimiento de liquidación seguros de lo que va a pasar. Por ejemplo, temas que le interesan mucho a los acreedores al interior de un procedimiento de liquidación.
¿Cuál es la forma de venta de los activos? Bueno, en el convenio de liquidación tendrá que estar inscrita una hoja de ruta que indique cuál es el mecanismo de ejecución. Podrá ser de repente una venta directa en función a la experiencia de la entidad liquidadora, podrá ser en función a subastas públicas. O sea, las reglas de juego deben estar contenidas necesariamente en el convenio de liquidación. De tal manera que incluso puedan modificarse estas reglas. Y eso también irá en función de la voluntad de los acreedores. Todos estos actos tienen que estar inscritos en el registro público, hasta la culminación de la gestión. En el caso puntual de la reestructuración, hasta que se cumpla con pagar el 100% de obligaciones vencidas. Y en el caso de la liquidación, hasta que el liquidador venda o realice la totalidad del patrimonio del deudor. De tal manera que el registro público se vuelve una fotografía real del negocio, desde que fue constituida legalmente hasta esta etapa de crisis que puede ser superada en función de una reestructuración o que finalmente será en función de una quiebra judicial si es que no culminase con pagar los créditos. Porque evidentemente un procedimiento de liquidación infructuoso es aquel donde el liquidador, por múltiples motivos o razones, no logra pagar todos los créditos reconocidos o validados por la autoridad concursal. En ese caso, correspondería que el liquidador solicite la quiebra judicial. Esto ya lo hace frente a un juez, ya no lo hace en Indecopi, con el objeto que el juez valide su gestión liquidatoria y otorgue el denominado certificado de incobrabilidad, que es el documento con el cual el acreedor que no logró cobrar su crédito extraiga el mismo de sus balances generales. Siguiente, por favor. De tal manera que el registro público se vuelve este camino crítico que observa toda persona jurídica que está inscrita en la partida registral que corresponde, en este caso el de personas jurídicas. Siguiente, por favor. De tal forma que el registro público deja constancia de todos los actos que han sido materia del procedimiento concursal. La siguiente, por favor. Bueno, y quedo, porque ya me han pasado un papelito que me queda un minuto, quedo para las preguntas de rigor. Muchas gracias. Bien, ha sido la presencia de nuestro primer expositor, doctor Esteban Carbonell, con las inscripciones registradas en el proceso concursal. Vamos a dar ya la partida para nuestro siguiente expositor, el doctor Raúl Rivera Bustamante, docente universitario, cursos de Derecho Registral, Derecho Civil y Derecho Notarial y cursos de posgrado, consultor inmobiliario. Asimismo es gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ex superintendente adjunto de la SUNAR, ex gerente de registro de la propiedad inmueble. Asimismo es ex registrador y vocal de la segunda instancia. El doctor Raúl Rivera Bustamante nos va a hablar sobre derechos particulares de bienes estatales. El aplauso para él. Gracias, buenas noches. Una precisión nomás, donde dice de la lectura de Nantes debe decir ex. Si no, no podría estar pues, en 5 sitios a la vez, es la verdad. Son sitios donde estuve, ¿está bien? Bueno, voy a ingresar al tema de hoy, que es derechos particulares de los bienes estatales. Este es un congreso. Como congreso, de una u otra forma, la idea es plantear algún tipo de propuesta innovadora, y eso es lo que quiero tocar en esta parte de acá. Digamos, dejar como mensaje dentro de algo que no puedo negar, suena siempre bastante engorroso cuando se habla de temas estatales. Norma del Estado, bienes estatales, dificultades, un conjunto de vacíos legales, etcétera, etcétera. Bueno, pero algo vamos a encontrar que como camino, digamos, se ha avanzado. ¿Qué tenemos? La siguiente, perdón. Lo primero que vamos a hacer es un breve diagnóstico para tener un poco el impacto realmente de una situación real en torno a la propiedad estatal como portafolio inmobiliario. La siguiente.
En primer lugar, es normal encontrar diversos predios urbanos del Estado en una situación de abandono. O sea, las personas, lo cotidiano es bienes, en este caso en zonas urbanas, que no tienen un destino determinado, que tienen un conjunto de desmontes, es propio que se entienda que, ese es un predio del Estado. La siguiente. Algunos casos de, por ejemplo, decisiones ineficientes por falta de información. Por ejemplo, entidades que están alquilando inmuebles del Estado, inmuebles de particulares en una zona determinada, cuando pues a unas cuadras, 10 años desocupado, tenemos un terreno ahí, una gran extensión, que ahora ya pues sí está siendo ocupada por el Banco de la Nación, pero recién ahora hace un par de años. 10 años sin uso. Entonces lo eficiente hubiera sido que la entidad del Estado, en vez de alquilar, termine pues evidentemente ocupando 10 años ese bien que no estaba ocupado. La siguiente. Uso ineficiente, encontramos por ejemplo entidades que recibieron bienes para ciertos fines determinados, por ejemplo construir la sede de la entidad, de repente una posta o una determinada dependencia, en lugares donde el metro cuadrado es bastante alto, como este caso, por ejemplo, donde está un promedio $1.500 el metro cuadrado. Lo que tenemos es la entidad entiende que este es un patrimonio suyo y por lo tanto destina el conjunto de bienes ya en desuso y se vuelve un depósito no utilizado, cosa que jamás haría un propietario, por si acaso. La siguiente. Una administración inadecuada, igual en posiciones de terrenos donde ya no el valor es $1.500, $2.000, $2.500 el metro cuadrado, encontramos sedes del Estado cuando, pero si hay partes del país donde el valor puede ser $300, $500 el metro cuadrado, no en zonas tan distantes, no hay un problema en desplazar ese patrimonio. Y este es el caso de lo que estuvo el Ministerio de Educación en San Borja, 25.000 metros cuadrados, ocupando, repito, terrenos que en valor podrían haber tenido un uso totalmente distinto. La siguiente. Los típicos encuentros judiciales por parte de actores estatales, es decir, encontramos dependencias del Estado en conflicto con otras dependencias del Estado, generando lamentable, pues, no solamente encuentro en procesos judiciales, sino egreso patrimonial, porque ambos terminan pagando abogados, ambos terminan, digamos, llevando a cabo procesos largos, peleándose entre, repito, actores del propio Estado, ¿no? La siguiente. El abandono, o en todo caso la afectación por abandono del patrimonio del Estado. Por ejemplo, tenemos y miramos esta zona de Vichayito, que es una zona bonita en todo el sentido de la palabra, porque Máncora es bonita, pero Vichayito realmente es más bonito. Realmente, si alguien tiene la oportunidad o ya tuvieron de verlo, es así. Pero por el hecho de entender al Estado como un actor pasivo, que no reacciona en defensa de su patrimonio, tuvimos procesos notariales mal llevados, valiéndose, repito, del uso ineficiente también de algunos actores en la calificación registral en su momento, y terminaron con procesos de prescripción de terrenos que no tenían posesión ni pública, ni pacífica, ni interrumpían ni como propietario, o sea, no se cumplían los supuestos del 950 del Código Civil, de la Ley 27157 para la competencia notarial. Sin embargo, se otorgaron prescripciones y esas prescripciones, por ejemplo, caso 1, 107.000 metros cuadrados, caso 2, 77.000 metros cuadrados y caso 3, 64.000 metros cuadrados. ¿Y qué encontramos? No posesión, o sea, ni siquiera se tomaron el trabajo de ir a tomar posesión para darle la apariencia posesoria después del título mal obtenido en sede notarial, ¿no? La siguiente. También mirar al Estado es mirar normas engorrosas. Por un lado decimos, bueno, voy a tener que mirar un conjunto de normas que se han venido dando de la década del 50, 60, normas de reversión, normas que han restituido de repente derechos al Estado, normas que inclusive han hecho reformas especiales, procesos excepcionales de regularización y todo lo demás. Entonces, mirar siempre al Estado normativamente ha sido mirar realmente un túnel del cual a veces no queremos ingresar, ¿no? O al cual, perdón, no queremos ingresar. La siguiente. La falta de un adecuado saneamiento. Lamentablemente, por la falta de un catastro en nuestro sistema registral, y no podía existir un catastro por si acaso, porque el registro de la propiedad inmueble se creó en 2 de enero de 1888. Obvio que no había un catastro en esa época. La primera norma catastral aparece en 1907, y si uno lee la ley de 1907 dice instituir el catastro de la familia Terán. Obvio que la familia Terán no había hecho un catastro, había hecho un levantamiento de datos solamente, ¿no? Entonces, esa inscripción literal en el registro
ha llevado a un problema, la existencia de dobles inscripciones, superposiciones registrales. Pero en el caso del Estado, el Estado pues, es un agente de los principales en este tema de la superposición. El Estado ha hecho inscripciones como quien tiende la cama colocando pues la colcha, cuando abajo te encontramos todas las sábanas que todavía no han sido bien tendidas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, este caso, no estamos hablando pues la zona pues más escondida del Perú, estamos hablando acá nomás del departamento de Lima, la zona sur, terrenos cercanos a la playa, donde encontramos 4 inscripciones que vinculan propiedad estatal, conjuntamente con una comunidad campesina, pero tenemos ahí al Ministerio de Guerra, tenemos ahí al propio Estado con una partida abierta, tenemos ahí a una municipalidad, que repito que ya no tenemos doble inscripción, tenemos 4 inscripciones. En teoría, el edificio de seguridad jurídica del registro se desmorona porque si tú tienes que tomar una decisión para adquirir de buena fe y tener un derecho inatacable, te encuentras que acá tienes 4 compartimentos estancos separados, con titulares incompatibles, a pesar que la propiedad es excluyente, que te dicen, ¿sabe qué? No sé qué hacer acá, de veras. Habrá un registro, pero no sé si compro o no compro. Y si compro, evidentemente me voy a encontrar con procesos de mejor derecho de propiedad que me van a emplazar los otros propietarios inscritos en el registro, ¿no? La siguiente. Y también es evidente pues que el patrimonio del Estado, el portafolio inmobiliario del Estado, se encuentra con una situación. ¿Cuál es? Falta de un catastro. Pues. O sea, en el país no hay un catastro. Hay esfuerzos importantes en materia de catastro. Nadie niega que la ley de catastro que se dio en el año 2004 ha permitido, digamos, la construcción de unas herramientas técnicas. Desde 2004 a la fecha ha pasado, evidentemente, una gran cantidad de años como para que la acción de catastral sea mucho mayor. Lo concreto es que hoy día no existe la posibilidad de hacer gestión territorial, es decir, hacer políticas de gobierno a través del territorio, por cuanto no hay un catastro integral del país. Hay, repito, pequeñas zonas catastradas y la falta de un catastro hace que la propiedad del Estado no pueda ser controlada adecuadamente, eso está claro. Bien, la siguiente. Bueno, ¿qué hacer? Yo no vengo, digamos, a conversar hoy día qué deberíamos hacer a futuro. Digamos. Hay cosas que ya se estuvieron haciendo y creo que es importante saberlo y es parte, digamos, de lo que yo quiero conversar el día de hoy. Y también cosas que deberían, digamos, incorporarse a esta, digamos, visión distinta de la propiedad del Estado. En primer lugar, el Estado debe ser como un propietario privado cualquiera. Es decir, ¿qué haría un propietario con sus terrenos, con su propiedad? ¿Qué haría un administrador de varios activos? O sea, primero ver que los activos no se le reduzcan, pues, ¿no? Evidentemente, si yo tengo a mi cargo 100.000 metros cuadrados y soy el administrador, voy a cautelar que mañana no tenga peso 80.000, no tenga 60.000, no tenga 40.000 y no estoy teniendo ni siquiera ningún ingreso económico, ¿no? Evidentemente, esa administración es ineficiente. Entonces, ¿y por qué mirar al Estado como un propietario? Porque un propietario jamás, evidentemente, usaría de manera ineficiente su propiedad. Un propietario jamás entregaría bienes, digamos, si no tiene un fin concreto debido a un fin, repito, que mañana más tarde no sea algo que le sirva al propio Estado. O sea, está claro, o sea, un propietario actúa por una reacción que es la única, repito, que se espera en el Estado. Con ese espíritu se construyó toda una reforma legal determinada. Pero lo principal en esta reforma, ¿cuál es? O sea, mirar al país así, o sea, mirar al Perú como un territorio de oportunidades. No mirar, repito, al país simplemente como un conjunto de extensión territorial donde mucha gente pasa y dice, oye, este terreno es bonito, mañana me puedo quedar. Oye, puedo conseguir que alguien, yo pagando 10 años el impuesto predial, ya pueda yo aparentar una posesión por 10 años y prescribir contra el Estado. Puedo yo de repente, valiéndome de un funcionario antiguo que ya no está en la municipalidad, pero que está dispuesto a darme el certificado, sacar un certificado de posesión y con eso ir construyendo un título para prescripción. O sea, eso es lo que queremos evitar, está claro. Entonces, mirar realmente al país como eso, como un territorio de oportunidades. Y han habido diversas reformas que sí son importantes y que permiten hoy día al privado acercar inversiones al patrimonio del Estado. Lo primero, la siguiente, perdón. Lo primero en esta construcción, digamos, general, es el norte que se dio para ya no mirar un conjunto de normas diversas, etcétera, que de una u otra forma, incluso eran normas que colisionaban una con otra, sino tener una norma única, madre, motora de todo el patrimonio del Estado. Existe ya esta ley 29151, ley que entró en vigencia el 15 de marzo del año 2008, y esta ley lo que ha hecho es hacer una reforma estatal integral con respecto a los activos del Estado. Evidentemente, los efectos de una reforma legal no esperen pues, que se vean pues, de manera inmediata, ¿no? Los efectos de una reforma legal pasa primero por internalizarlo en los propios funcionarios del Estado.
Ahora hay diplomados, maestría de gestión pública, donde existen ahora sí algunos eventos, cursos sobre el patrimonio del Estado, y la idea es que todos vayan internalizando esta nueva actitud en el manejo del portafolio del Estado. Entonces, ¿cuál es el norte en este caso de esta reforma que se dio? En primer lugar, entender que todo este conjunto de activos del Estado pasan a ser un elemento importante para el desarrollo del país, para, repito, el incentivo de la inversión pública, privada. Mirar, vuelvo a decir, al Estado como esto, como activos que de una u otra forma van a poder ser una palanca para la inversión. Entender la inversión en el sentido transparente, no estamos hablando, repito, esta inversión bajo la mesa, estamos hablando de la inversión en el sentido totalmente transparente. ¿Qué tenemos acá? Miren, lo siguiente. Lo primero que había que pensar es cómo mirar el control del patrimonio del Estado. O sea, no hay un catastro, pero ¿qué hacemos para ir construyendo algo más ordenado que nos permita manejar el patrimonio del Estado? Y esta ley lo que hace es impone la existencia de un registro obligatorio. Una cosa es el registro jurídico con efectos de cognoscibilidad general, oponible a todos, que es el registro de predios en este caso, para el tema inmobiliario. Y otra cosa es este registro administrativo a cargo, repito, de un ente rector, que es la Superintendencia Nacional ahora de Bienes Estatales. ¿Para qué? Para ir conociendo este conjunto de activos del Estado, ir ordenándolos en bases no solamente gráficas, sino también alfanuméricas, y permitir a través de ese mantenimiento un mejor soporte para toma de decisiones con respecto al patrimonio del Estado. La siguiente. Entonces, como esa es la idea, como la idea es un poco mirar todos estos activos del Estado, yo me entendía que la manera más ordenada era poner pues este mapa del Perú, ¿está claro? Comenzar a mirar esto a través del mapa del país, porque yo les puedo hablar de terrenos seriazos y nos formamos una idea distinta, viene de dominio público, nos formamos una idea separada. Pero la idea era organizar, clasificar el país de alguna manera en algunos elementos o algunos tipos de calidad predial, por decirlo de esa manera, ¿no? ¿Qué tenemos? País nuestro, 1.285.215.6 kilómetros cuadrados. Si miramos toda esta gran extensión territorial, ¿qué encontramos? En primer lugar, encontramos en el sí, por si acaso, este no es un referéndum ni nada por el estilo. Esto simplemente son notas de aquello que sí forma parte del portafolio del Estado y aquello que no forma parte del portafolio del Estado. Entonces, ¿qué forma parte del portafolio del Estado? En primer lugar, antes de esta clasificación, perdón, para que quede más claro el tema, en el país no hay res nullius, no es ¿qué quiere decir esto? No hay tierra de nadie. Todo el país tiene un titular. La única excepción del país a no tener propietarios son los llamados bienes de dominio público, porque por su naturaleza no tienen propietarios, tienen administradores. Pero fuera de los bienes de dominio público, todo el país en su conjunto, este millón de kilómetros cuadrados, lo que tiene, repito, es siempre un titular. ¿Por qué? Porque aquello que no es de nadie, aquello que no está inscrito a nombre de nadie y aquello que no tiene un propietario privado o una comunidad campesina nativa es de propiedad del Estado, ¿está claro? El propietario remanente en el Perú es el Estado. Siempre, por lo tanto, hay un propietario. Habrán formas constructivas privadas del derecho de propiedad, originarias, derivadas, etcétera, pero todas descansarán siempre pensando que en el país hay un propietario. ¿Quién es el propietario remanente? En este caso, el Estado. Esta ley no da una idea nueva, que quede claro. Este fue un tema así de siempre. Todos los cursos de derechos reales en las universidades lo han repetido así, repito, de hace varios años. Simplemente se ha ordenado un artículo 23, por si acaso, todo lo que no está inscrito en registros públicos y no tiene un propietario privado o una comunidad campesina, eso es del Estado. ¿Y por qué hacemos esto? Porque evidentemente no tenemos un sistema constitutivo de inscripción en el registro, nuestro sistema es declarativo y facultativo. Por lo tanto, si tenemos un sistema declarativo facultativo, habrá un montón de propietarios inscritos y un montón de propietarios que no están inscritos. Entonces, no basta no estar inscrito para decir que es del Estado. No tiene que estar inscrito y no debe tener un propietario privado o una comunidad campesina o nativa. Con esta precisión, ¿qué encontramos? En primer lugar, los llamados terrenos eriazos. Al margen de la definición antigua de terrenos eriazos como los improductivos por falta o exceso de agua, etc., ha habido un conjunto de normas desde la década del 40 que han ido reconociendo el derecho de propiedad del Estado sobre terrenos eriazos.
Ahí tienen una ley primera que declaró posesión del Estado sobre terrenos seriazos, una ley segunda que declaró la propiedad del Estado sobre terrenos seriazos, primer gobierno de Belaúnde, una reforma agraria inicial que dijo pues los terrenos seriazos son del Estado, y la ley de reforma agraria ya de Velasco que establece lo mismo, pues los terrenos eriazos son del Estado. ¿Qué quedan de estas normas? Bueno, de estas normas queda el impacto de reversión. ¿Qué quiere decir? Hay muchos privados que piensan que no va a pasar nada y no pasa nada con su propiedad, pero son privados que recibieron bienes para cierta finalidad, para usarlo para un fin determinado, tocaron las puertas del Estado utilizando normas que en ese momento eran normas que facilitaban el acceso de privados, pero no era por gusto, no era para regalarte la propiedad, era para que cumplas una finalidad determinada, un proyecto de irrigación, una habilitación determinada, etc. Hasta ahora se siguen regularizando reversiones. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, el Estado regresa a la titularidad del bien y hay una ley 27333 que en su primera disposición modificatoria permite inclusive regularizar reversión. ¿Se cuenta? Entonces, no estamos hablando esta vez de algo que data pues, de 40, 50 años atrás. Ahora se van sacando estos temas de resoluciones de reversión. Pero bueno, el terreno del Estado, de terrenos seriazos es del Estado. Hay privados que han adquirido válidamente y son propietarios de terrenos evidentemente eriazos, nadie lo duda, pero el principal activo del Estado es pues sus terrenos seriazos. Los cerros, traseros que miramos cuando vamos por carretera, por avión, eso es del Estado. ¿Qué más? Los bienes de dominio público. Esto lo separo para una lámina concreta que lo conversaremos ahorita. Por otro lado, los bienes urbanos y rurales del Estado. Bueno, el Estado también es un propietario como cualquiera y tiene terrenos que ya han sido incorporados pues a áreas esta vez urbanas por proceso de habilitación urbana o simplemente por ser áreas urbanas ya consolidadas, es decir, áreas que ya cuentan pues con luz, pista, agua, desagüe, etc. Y el Estado tiene un montón de terrenos de esta manera, que son terrenos privados, disponibles y todo lo demás. Igual los terrenos rurales en este caso. Fuera de esto, lo que no es del Estado, los terrenos comunales, los terrenos de las comunidades campesinas, nativas, tanto estas de selva, las de costa que les gusta vender bastantes propiedades y que son de tremendas extensiones en el país y que trascienden distrito tras distrito. Ahí tiene Cucuya, ya tiene Llanavilla, ahí tiene Jicamarca, Chilca, que no sabemos si tiene o no tiene plano de registro. Entonces tienes un laberinto a nivel de comunidades campesinas, pero ahí el Estado no puede entender que es propietario, porque ahí hay un propietario con títulos memoriales que son las comunidades campesinas. Igual cuando ya hay un propietario, en este caso privado. Señores, si alguna vez ustedes ven publicado en el Peruano una resolución de la Superintendencia de Bienes Nacionales o del gobierno regional en los lugares donde ya tiene competencia, que son 6 departamentos del país, por si acaso es Tacna, es Arequipa, es Lambayeque, es Tumbes, es San Martín y es Amazonas, si ven publicada una resolución que dice declarar primera de dominio del inmueble tal a favor del Estado, y ustedes dicen, espérate, ese es mi inmueble, yo tengo un título. Bueno, no te preocupes. La forma administrativa que le digas al Estado que se equivocó es simplemente pídele la exclusión del área. Y salen a veces resoluciones excluyendo las áreas del Estado porque el Estado en una búsqueda catastral encontró que no había propietario. Pero si tú eres propietario no inscrito, debes tocarle la puerta del Estado y decirle, ¿sabe qué? Excluye tu propiedad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no hay derechos privativos salvo la expropiación, ¿está claro? Y esto no es un tema de expropiación, ¿de acuerdo? Entonces, esto por si acaso para que lo puedan accionar. La siguiente. Bien, a nivel de los bienes de dominio público, solamente para en orden, digamos, precisar estas 4 categorías. Estos bienes de uso público que por naturaleza, repito, están destinados al ejercicio de atributo de goce de todos, los bienes de servicios públicos. Este edificio mañana lo puede tener Registros Públicos, que es una entidad que brinda servicios públicos, y a partir de ese momento este edificio pasa a ser un bien de dominio público. Aquellos bienes, repito, donde se brindan servicios públicos reciben esta calidad. ¿Qué más? Los terrenos, repito, que han sido afectados o reservados en uso para la defensa nacional. Y aquí no pensemos que son pocos, es común caminar por el territorio del país y ver zona militar, zona de defensa, zona del ejército, zona de aviación, etc.
Entonces, estos terrenos de reservas, lamentablemente que han correspondido a normas diversas, porque no es que la reserva tenía que ser por una ley, hay leyes, decretos supremos, hasta resoluciones antiguas que la han aprobado, han determinado que gran parte del país está reservado para la defensa nacional. Pero ojo, no encuentro ni un tanque, ni un soldado, no encuentro ni nada que sirva realmente para la defensa nacional, ¿no? Entonces, acá por si acaso hay todavía algunas cosas que mejorar y lo conversaremos ahorita en un par de láminas más. ¿Qué más? Finalmente, aquellas leyes especiales que se han dado, la siguiente. En ese conjunto de leyes especiales tenemos, por ejemplo, la ley de recursos hídricos, los nevados. Nunca inicies un proceso de prescripción sobre un nevado. Los nevados son bienes de dominio público, está claro. Y el nevado no solamente el lugar que muchas veces encontramos, pues, que tenga esta connotación hoy día física de hielo, porque por ejemplo Pastoruri te vaya no tiene hielo, sin embargo jurídicamente tiene todavía esa condición, está claro. Entonces esa protección de la ley de recursos hídricos a los nevados nos lo incorpora en esta calidad especial del dominio público. En el caso, por ejemplo, de las playas, también lo precisaremos porque tiene una tingencia adicional en la lámina siguiente. El otro caso es el caso de bienes asociados a las aguas, las islas. Se presentaron un montón de proyectos de inversión sobre la isla San Lorenzo y la isla del Frontón. Bueno, pero es un bien de dominio público, pues, está claro. Lo que se puede hacer, y se le dijo al privado, es dominio público. Y los llamados recursos naturales en general, que de por sí existen normas, pues, que van orientadas a la concesión de recursos naturales. Y estas concesiones son interesantes porque inclusive hay hasta concesiones de conservación de recursos naturales. Hay empresas que han recibido concesiones solamente para conservar, o sea, no es para extraer nada, para conservar cierta extensión de recursos naturales. La siguiente. Les decía, en el caso, por ejemplo, de las playas, si bien es cierto, todos ya debemos tener grabado claramente esta franja de 50 metros de la línea de alta marea para adentro como un bien de dominio público, está claro. La idea en este caso, en el año 97, fue establecer una extensión de protección. Año 97, cuando se da la ley de playas, se establece lo que es la zona de dominio restringido y se dice, aparte de la línea de alta marea, que son los 50 metros, colindante a esa línea, vamos a tener 200 metros que debe destinarse solo al fin compatible con la playa y recibe el manto del dominio público por esta norma. Como se da el 97, ya teníamos propietarios privados, ¿está claro? Por lo tanto, la norma solo afecta predios que eran de calidad estatal. Por eso tienes un montón de urbanizaciones, en este caso, en zonas que ocupan, en playas, qué sé yo, que ocupan estas zonas de dominio público, pero como eran anteriores al 97, bien podían, digamos, tenerlo, porque la de ley que sale en esa fecha no podía privar de derechos de propiedad, evidentemente, y meterse con los derechos ya adquiridos, ¿no? Y una precisión, tiene que haber continuidad geográfica. ¿Qué quiere decir? No pensemos en una simplemente extensión que es plana en toda la costa. Hay evidentemente acantilados, hay inclusive zonas con carretera y todo lo demás. Entonces, lo que es dominio público son los 50 metros, más los 200 metros, en tanto exista continuidad geográfica. Si hay un acantilado, ya no hay continuidad geográfica. Si tú quieres adquirir derechos privados con respecto a la parte de arriba del acantilado, así estés, digamos, a 15 metros de la playa, adquiérelo, porque eso no es dominio público, está claro. Si hay una carretera que corta de repente a 100 metros de la alta marea para adentro, evidentemente hasta ahí no más llega el dominio público. De los 100 metros que están para el otro lado de la carretera, ya no es dominio público, ¿ya? La siguiente. Bien. ¿Qué debemos precisar en cuanto al carácter de los bienes de dominio público? En primer lugar, este carácter constitucional de inalienable y prescriptible, mirarlos no como bienes sujetos al dominio privado, está claro. La actuación privada en el dominio público es posible, pero los mecanismos en este caso legales son a través de la excepción, como lo vemos ahí, que es la excepción de la concesión. Por ejemplo, esta ley, la ley de promoción para inversión descentralizada, fija claramente, por ejemplo, en el caso que alguien se interese por un proyecto de inversión ubicado en un bien de dominio público, lo lógico es que la forma, la modalidad que va a obtener el bien es a través de la concesión, ¿está claro? Si alguien solicitaría una iniciativa privada con venta de activos, obvio que no es posible por su calidad justo de derecho privativo, ¿ya? Entender siempre que el bien de dominio público está sujeto al atributo de todos. El atributo de goce nos corresponde a todos nosotros, ¿está claro? Por eso siempre exagero cuando alguien dice, oye, me encontré con una playa privada. Yo siempre le he dicho, tómate una bolichera, una lancha y métete a esa playa, porque esa playa no es privada. No hay playa privada.
Te cierran el acceso, te lo dificultan, todo lo que quieras. Pero si quieres prueba, llega repito, por través de una lancha, una bolichera, y entrarás a la playa, por lo menos jurídicamente, porque es playa de uso de todos. Yo no sé si te peguen, te maten, esa es otra cosa. Jurídicamente, por lo menos, tienes derecho a usar la playa. ¿Está claro? ¿Qué más? El tema de la inscripción en el registro. Los bienes sujetos a derechos privativos evidentemente necesitan la protección y calidad de derecho inatacable a través del registro. El tráfico jurídico de estos bienes solamente es factible a través de la contratación con el ejercicio legitimador del registro. Esta presunción de que todo lo escrito es cierto, exacto y veraz, lo necesitan los bienes de dominio público, de dominio privado. Diferente en el caso de los bienes de dominio público, que en sí no necesitan un registro para su reconocimiento, pero evidentemente necesitan un registro para su no afectación, porque si no, a veces terminamos inscribiendo derechos por no conocer que es dominio público, está claro. O sea, es un problema de información más que otra cosa, más que el efecto jurídico del registro. La siguiente. Precisar que esta calidad de dominio público, evidentemente, no solamente afecta al suelo, se extiende al subsuelo y al sobresuelo, está claro. El manto de la intangibilidad, el manto del carácter, repito, imprescriptible, etcétera, no solamente compete al suelo, subsuelo y sobresuelo. Por eso que hay iniciativas privadas que se impulsan, se presentan con respecto al subsuelo, y lo lógico es que esa iniciativa, cuando está hablando de una plaza pública, un parque, etcétera, quiere poner estacionamientos. Ahí tienes el caso, por ejemplo, del Óvalo Gutiérrez. Lo lógico es que la modalidad de adquisición es a través de la concesión, ¿está claro? Que es el acto excepcional de la Constitución para poder hacerlo. Pero esta concesión es la que nos interesa, es la lógica, es la que debe ser. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, el caso del Óvalo Gutiérrez. O sea, la naturaleza de uso público de ese bien que es el Óvalo Gutiérrez no se ve afectado por la concesión otorgada al subsuelo donde hay estacionamientos. Muy distinto a casos donde pedazos de playa han sido entregados esta vez aparentemente en concesión, pero sí afectan el ejercicio evidentemente de la calidad que tenía el bien como playa, porque ya no puedo bañarme en el techo de lo que hoy día es un restaurante, ¿está claro? Porque ya no hay pesarena, no hay nada, ¿no? Entonces, la idea de la concesión es que sí, evidentemente, se estime que no afecte en esencia ese destino del dominio público, ¿ya? El dominio público, evidentemente, se extiende también al sobresuelo. Tenemos el caso, por ejemplo, cuando el IPD en su momento estaba terminando de construir el Estadio Nacional, hace los palcos, pues, símil al caso, pues, del Estadio Monumental, y evidentemente lo que dijo en ese momento, bueno, a vender los palcos se ha dicho, y lo que se tuvo que decir es, espérate un ratito, ¿cómo que a vender los palcos? El sobresuelo es dominio público, evidentemente, y el dominio público no puede ser materia de derechos privativos, no puedes vender los palcos, ¿está claro? Por eso que lo que se ha hecho es concesionar los palcos, ¿está claro? Entonces, en el Estadio Monumental tienes propietarios, en el Estadio Nacional tienes concesionarios, ¿está bien? Porque el sobresuelo es dominio público. La siguiente. Miren, en este tema yo quería que miremos la desafectación, pero con un marco previo, repito, para adquirir activos inmobiliarios. ¿Qué quiere decir? En el país no es que existan activos inmobiliarios ya montones. Como dicen, la carne cada vez es menor en grandes extensiones, o mínimo, digamos, hay que trabajarla bastante, ¿no? Para poder sanearla y entregarla a alguien que realmente quiere, pues, apostar por ese terreno, por ese patrimonio. Entonces, miremos, sí, este tema de la desafectación, porque muchas veces hay extensiones del dominio público que bien pueden ser materias de derechos privativos. Lo importante es pasar primero por el acto administrativo de desafectación. O sea, podemos quitarle la calidad de dominio público, podemos incorporarlo esta vez al dominio privado. De por sí, la regla general es que cuando el bien pierde, pues, esta naturaleza, esta condición para ese uso público, puede pedirse esa desafectación. ¿Quién desafecta? La Superintendencia de Bienes Estatales o los gobiernos locales en bienes administrados por ellos, por ejemplo, los parques, etcétera, ¿no? Hay, por ejemplo, COFOPRI, cuando ha hecho saneamiento en el país, ha hecho saneamiento con un montón de áreas de aportes. Y hay un montón de aportes que, repito, no sirven para esos fines para los cuales realmente en su momento se habían establecido. Entonces, hay diversas desafectaciones que vinieron saliendo en un momento determinado y ya perdía la condición de dominio público y pasaba al dominio privado. La siguiente, perdón. Pero esta desafectación también llega a lo que es esa franja de 200 metros de playa. Si a ti te interesa un proyecto de inversión en esta franja de playa,
la ley de playas permite también la desafectación. Pero no es desafectar para hacer cualquier cosa, sino para hacer proyectos compatibles con la playa, con el uso de playa. Y principalmente contando con la aprobación de la autoridad distrital y la autoridad provincial. ¿Está bien? Si esto sucede y quieres hacer, por ejemplo, un proyecto, una habilitación tipo club, quieres hacer de repente un proyecto turístico, etcétera, compatible, eso ya permite la desafectación. Entonces, no miremos solamente esto como un manto inamovible. Si lo desafectas, puedes incorporarlo a esta actuación privada. La siguiente. Y un tema importante, mira, este tema de la propiedad en sí del Ministerio de Defensa y sus órganos de ejecución. Yo te dije, gran parte del país fue reservado o afectado en uso para la defensa nacional. Aquí en el cono norte, nomás por Piedras Gordas, 87.000 hectáreas, imagínate. Ancón, parte de Aucayama y otros distritos, comprendidos en tremendo manto, repito, de esta calidad de dominio público. ¿Pero para qué? Realmente la pregunta era ¿para qué? Tendría que ser para algo. Si realmente el proyecto del Estado era importante, que quede. Pero lo cierto es que no era así. Entonces, la ley 29006 es una ley especial para poder desafectar bienes que están afectados en uso o reservados para la defensa nacional. Y es así como hoy día vemos, por ejemplo, grandes cuarteles que se han achicado, ahora son pequeños cuarteles. Y al costado del cuartel hay un centro comercial, hay edificios, etcétera. Anda nomás frente al cementerio, camina 2 cuadras más allá y vas a encontrar, repito, casi 2 manzanas donde hay todo ya un proyecto inmobiliario grande, hay centros comerciales, en lo que era antes un cuartel. Entonces, si el privado busca patrimonio, si tú quieres buscar, repito, esta carne para una inversión y encuentras un activo que no es utilizado en este caso por defensa o sus órganos de ejecución, mira la 29006, hay un conjunto de elementos, pero evidentemente en lo corto de la exposición yo no voy a precisar, trato de dar el tema general nomás, para poder, iniciar la desafectación. Se desafecta y es defensa y sus órganos de ejecución quien realiza el acto de disposición según sea el caso, ¿no? Puede haber superficie, puede haber arrendamiento, puede haber usufructo, puede haber, repito, en este caso, venta del bien o las modalidades naturales de adquisición en el Estado, ¿no? La siguiente. Bueno, fuera de esto nos encontramos ahora con los bienes del Estado de dominio privado. Bueno, está claro que son materia de dominio privativo, necesitan, eso sí, la protección de un registro. No miremos al Estado como un actor esta vez excepcional, que el Estado sí puede construir lo que quiera. No, la propiedad privada del Estado también está sujeta a limitaciones. Como sabemos, las limitaciones que nosotros, por ejemplo, la tenemos en el Código Civil, artículo 957, lo que están haciendo es estableciendo restricciones al ejercicio de nuestros atributos. Me compro un terreno, yo quiero construir 300 pisos, pero no puedo, pues. La zonificación solo me permite 4 pisos. Yo quiero poner una industria en San Isidro, no puedo, pues, porque el uso determinado en la limitación administrativa no me lo permite. Quiero vender un terreno urbano como urbano, pero no puedo, pues, porque es seriazo rural. Habilítalo primero. Entonces, hay limitaciones administrativas que no afectan la esencia de mi derecho de propiedad. El derecho de propiedad no se perjudica, es el ejercicio de los atributos. El Estado también no puede hacer lo que quiera. La siguiente. Y encontramos, por ejemplo, cuando vinieron un grupo de chinos, coreanos, que 2 empresas que querían ejecutar un proyecto de inversión en 50.000 metros cuadrados que ocupa el Ministerio del Interior, acá en San Isidro, pero la zonificación no permitía hacer lo que ellos querían hacer, una torre de 80 pisos. No hay un edificio de 80 pisos, está claro. Entonces, 110 metros lineales tiene hoy día el Westin, ¿no? Es lo más grande que tenemos, pero no hay esa extensión. Y la municipalidad distrital le dijo, esto no es compatible con la zonificación. Habría que hacer un cambio de zonificación. La provincial en ese momento dilató, no aceptó el cambio de zonificación y ahí quedó, está claro. Entonces, el Estado también está sujeto a limitaciones administrativas. La siguiente. Bien, entonces, ya quedándonos con el patrimonio privado, miren qué cosa tenemos ahora para precisar. En primer lugar, hoy día la disposición de bienes del Estado a privados solo es a título oneroso y a valor comercial. Ya no le pidas al Estado que te done un inmueble para hacer de repente dedicarte a la defensa de los animales, la defensa X, qué sé yo. No, el Estado hoy día a privados solo transfiere inmuebles a título oneroso y a valor comercial. ¿Está claro? Otra cosa es los ejercicios de actos a través de las propias entidades del Estado. Evidentemente, eso va a ser gratuito, pero a privados es a título oneroso y a valor comercial. En segundo lugar, la modalidad de adquisición es la subasta pública.
La excepción son mecanismos de venta directa, pero por causal. ¿Qué quiere decir? Solo en 5 supuestos de la norma, y si se cumplen los 5 supuestos, viene el acto de disposición. ¿Cuáles son? Lo veremos si es que el tiempo lo da. ¿Qué más? Esa venta a valor comercial necesita una tasación. ¿Quién hace la tasación? ¿El Estado? No, lo hace un ente privado. El Estado solamente concursa que un privado haga la tasación de su patrimonio, ¿está claro? Y tiene que ser una entidad, una empresa del Estado, ¿ya? Una empresa privada, perdón. Luego, se ha establecido también una importante modificación. Siempre se decía, el Estado no puede vender inmuebles con procesos judiciales. Hoy día el Estado puede vender inmuebles con procesos judiciales. Hay privados que le solicitaban al Estado, pero véndeme, no importa, yo me sustituyo procesalmente, no hay problema. Yo ya sé que el inmueble está así, yo ya hice el análisis, así que no te preocupes, te lo voy a comprar. Entonces, hoy día hay un decreto supremo que permite la venta de inmuebles del Estado con proceso judicial. Se publicita la situación del proceso, se consigna textualmente en la resolución y el contrato, está claro, y todo es transparente, nadie le va a vender algo que no está así, ¿no? Que no es así. La siguiente. La transferencia es, en este caso, gratuita solo entre entidades. Y acá miren, por si acaso, una información. Las municipalidades distritales hoy día son una palanca importante para las inversiones. Si un privado está interesado en un proyecto determinado importante en su territorio distrital, vaya pues a la municipalidad distrital, porque esta municipalidad sí puede solicitar a los administradores del Estado, gobierno regional o bienes nacionales, que le transfiere el activo, y esta transferencia es a título gratuito a la municipalidad, para que se ejecute el proyecto de inversión, a través del mecanismo ya de contratación natural que fija la municipalidad, ¿está claro? Eso sí, los ingresos que tenga la municipalidad van 50% para la municipalidad y 50% para el tesoro público. Pero eso es intrascendente para el privado, pues eso no le interesa. Pero sí tocar la puerta municipal para poder promover que un activo se incorpore a la municipalidad y acercar ese proyecto de inversión es un tema para tomar en cuenta. Lo otro es el impulso de saneamiento físico legal. Se han dado varias normas para hoy día sí hacer más sencillo el saneamiento del Estado. Hacer algunas publicaciones que permitan hoy día sanear e incorporar actos que el Estado le sería muy difícil incorporar si le pides la titulación, ¿no? Está claro. Y hoy día el registro hace inscripciones a través de mecanismos de saneamiento. Lo otro es identificación de terreno del Estado para reserva. Hoy día el Estado puede identificar extensiones y reservarlas para fines, en este caso, de dominio público. La siguiente. Bien, en este mecanismo de subasta, la idea ¿cuál es? Básicamente, hoy día, primero, poner al privado como un promotor de subasta. ¿Cuál es? Hoy día el privado puede tocar la puerta del Estado y decirle, señores, yo quiero promover que se subaste este predio. Está bien, no significa que el Estado está obligado a subastar, pero analizará la viabilidad de esa subasta, ¿está claro? Y ejecutará la subasta como tal. Pero si alguien está interesado en que se haga esto, bueno, promueva la subasta del Estado. La subasta en el Estado, bueno, requiere evidentemente que sea un predio de libre disponibilidad, requiere un informe técnico legal, lo maneja una comisión de ventas, tasación a valor comercial, se hace un mínimo 10 días de publicaciones, puesta en conocimiento de las personas, evidentemente se hace un acto público, con la participación no de martillero, sino de notario público. Es un tema excepcional que permite la legislación, ¿ya? La siguiente. Y fuera de la subasta pública, el otro mecanismo excepcional es la venta directa. Venta directa no significa que te vendo a ti porque me da la gana, no. Tienen que haber algunas causales concretas. Una primera causal para venta directa es que exista un proyecto de interés nacional o regional. 2 horas más, no, está claro. 2 minutos. Miren, un proyecto de interés nacional o regional. Esa es una primera posibilidad. La siguiente, perdón. La otra posibilidad es cuando hay posesión. Cuando alguien ya tiene posesión sobre un terreno del Estado, posesión consolidada al 25 de noviembre de 2010, o posesión no consolidada, pero con 5 años antes del 25 de noviembre, puede ir tocarle la puerta al Estado para que se lo venda de manera directa y no exista subasta. La siguiente. Lo otro es cuando existe un lote inferior al lote normativo. O sea, los lotes en esta zona deben ser de 500 metros, pero hay una franja de 100 metros cuadrados. Eso puede comprarlo el colindante a través de venta directa. La siguiente. Bueno, y la venta directa se desarrolla, repito, a través de mecanismos similares a la subasta, pero tal vez utilizaré el minuto para una lámina final. La siguiente. No, la siguiente. Bien.
Solamente para terminar, precisar, entonces, aparte de este tema de la posibilidad de venta, etcétera, la idea es terminar con la ineficiencia de uso de patrimonio del Estado. Hoy día, si una entidad del Estado no usa el bien para que se le dio, abandona el bien del Estado, hoy día se le aplica una resolución de reincorporación del bien al Estado. O sea, sale una resolución administrativa del ente rector y se le quita la propiedad a la entidad y se le incorpora el patrimonio del Estado. ¿Está claro? Para que el Estado pueda hacer una reasignación del bien. O sea, si quieres hacer un proyecto de inversión, un bien que hoy día tiene una entidad pero está abandonado, bueno, promueve que el Estado realice, repito, esa asunción de titularidad y 2, solicita pues la venta o subasta del bien. Y lo otro era la reversión también, porque hay documentos de contratos y resoluciones que han salido con sanción de reversión. Entonces el Estado, lógico, puede aplicar esa sanción de reversión contractualmente pactada, ¿no? Y finalmente, precisar que hay una ley que salió, que es esta de 25 de noviembre de 2010, la ley 29618, que hoy día declara imprescriptible la propiedad del Estado, está claro. Hoy día la propiedad estatal es imprescriptible. No hablo del dominio público que ya era imprescriptible, hablo del dominio privado del Estado. Este proyecto de ley no salió para que sea imprescriptible la propiedad estatal, sino para duplicar el plazo de prescripción. Pero, arte de magia, el Congreso por unanimidad convirtió el proyecto en un proyecto de imprescriptibilidad. Lo cierto es que tenemos la declaración de imprescriptible del patrimonio del Estado. Pero no nos olvidemos que como la prescripción es declarativa, si alguien ya tiene posesión pública, pacífica, ininterrumpida como propietario al 25 de noviembre del 2010, bien puede ir a sede judicial, notarial no le recomiendo porque el Estado se va a oponer, para solicitar la prescripción del bien. Está claro, es un derecho que ya no podemos en todo caso meternos, ¿no? Bien, señores. Con esto, digamos, yo quería hacer un recuento, pero no sé si ordenado o desordenado, pero por lo menos tenía que terminar. Miren, finalmente solamente repito lo que decía la primera lámina, mirar al país como eso, como un patrimonio de oportunidades. El país es un territorio de oportunidades y las normas están buscando encaminárselo de esa manera. O sea, hoy día facilitar la palanca de la inversión a través de activos del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Rivera Bustamante, con el tema derechos particulares de bienes estatales. A continuación, sin más preámbulo, la presencia también de nuestro tercer expositor, el doctor Enrique Barsi Rospigliosi. Él es catedrático universitario en la Universidad de Lima y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Enrique Barsi Rospigliosi nos va a exponer el tema arrendamiento, superficie y usufructo, semejanzas y diferencias. Con ustedes, el doctor Enrique Barsi Rospigliosi. Muchas gracias. De alguna manera ya mi antecesor un poco que ha dado el preámbulo para que yo pueda ingresar al tema que me han convocado. Pero antes de eso, fíjense ustedes la importancia de esta rama tan nueva que nos convoca, ¿no? El derecho inmobiliario, el derecho urbanístico y el derecho ambiental. Siempre pensamos en ramas, digamos, de la tecnología, siempre pensamos en estas ramas de la innovación, de la informática, como ramas contemporáneas, como ramas revolucionarias. Pero muchas veces olvidamos que el trato directo que tenemos con los objetos, que el trato directo que tenemos con las cosas, requiere realmente pues una reformulación contemporánea del libro de derechos reales del Código Civil, y una reformulación para contar con una metrópoli y contar realmente pues con normas urbanísticas adecuadas, que es lo que queremos nosotros pues para una Lima del futuro. Pensar pues en un real proceso, en grandes procesos de reformulación de las habilitaciones urbanas, no es un tema fácil, pero sin embargo creo que es un tema de principal importancia y necesidad para nosotros. Uno de los grandes temas que convocan hoy el tema dentro de los derechos reales y dentro de los derechos contractuales son los denominados contratos conexos o contratos vinculados.
que es en el cual estamos acostumbrados los abogados a manejar día a día, en todo el tema de adquisición de inmuebles, en todo el tema de derecho inmobiliario o del real estate. Ya no estamos nosotros en la época de manejar solo contratos de compra-ventas, sino que hoy los contratos de compra-ventas son mucho más complejos. O en todo caso manejamos contratos de arrendamiento con determinadas opciones de compra o de venta. Todo el tema de los contratos preparatorios, como las arras confirmatorias, las arras penitenciarias, hoy día tienen una nueva estructura y tienen una nueva vocación de ser. Y de la mano con esto viene también pues la situación en la cual una persona quiere comprometer un patrimonio pero no quiere desprenderse de él. Entonces tenemos nosotros que utilizar las viejas figuras del derecho, como es el arrendamiento, como es la superficie y como es el usufructo, para poder canalizar inversiones, para poder satisfacer ese deseo de un determinado cliente de querer invertir y sacar un provecho en determinado predio. Pero sin embargo, a veces no llegamos a comprender cuál es el sustento y cuál es la finalidad de cada una de estas instituciones. ¿Cuándo puedo arrendar y qué cosa puedo arrendar? ¿Qué cosa es la superficie y qué cosa puedo dar en superficie? ¿Cuándo puedo yo optar por un usufructo o cuándo puedo yo optar por un arrendamiento? El arrendamiento tiene límites, el usufructo no tiene tantos límites. Entonces yo, por ejemplo, quiero hacer una inversión, quiero colocar un determinado, quiero colocar una determinada, por ejemplo, franquicia en un local y en 10 años sé que no voy a recuperar la inversión o en todo caso quiero prolongarla en el tiempo. Y el contrato de arrendamiento me limita a esta situación. O quiero yo arrendar un determinado local y quiero invertir dinero en el mismo, pero sin embargo esa refacción que voy a hacer en ese inmueble no es realmente una refacción, sino es una edificación sobre ese inmueble. Entonces ya no hablo de un contrato de arrendamiento, ya no hablo de un contrato de usufructo, sino que estoy hablando ahora de otro tipo de acto jurídico que es el contrato de superficie. Entonces, de acuerdo a lo que nuestro cliente quiera hacer, lo que nuestro cliente nos explique que quiere realizar, nosotros le tenemos que dar la mejor opción. Arrienda, lleva a cabo un contrato de superficie o en todo caso realiza un usufructo. Entonces un poquito lo que yo quería con ustedes es llevar a cabo pues una pequeña diferenciación entre estos tres grandes actos jurídicos. El primer tema que convoca como diferenciación es sin duda alguna que en el arrendamiento existen sujetos, ¿no es cierto? En el arrendamiento hay un arrendador y hay un arrendatario. El arrendador es aquel que dispone del bien y el arrendatario es aquel que se beneficia del bien. Sin duda alguna, el arrendamiento implica un uso, implica un disfrute, implica la utilización del bien. Pero la principal característica del contrato de usufructo es que, siendo contrato, tiene que ser oneroso necesariamente. En el contrato de superficie o en el acto jurídico de superficie, existe un superficiante, o también se le conoce como el dominus soli, que es el dueño del suelo, y por otro lado existe el superficiario, que es aquel que edifica sobre el terreno que no es suyo. Lo que es suyo es la edificación, la casa, lo que construye, no solo para arriba, sino también para abajo. Y aquí viene, pues, el tema de la gran característica que tenemos en este acto jurídico. En el caso del usufructo tenemos como partes al usufructuante, y vamos a recordar nuestra clase de derecho romano, o al nudo propietario, ¿no es cierto? Se le dice nudo propietario porque al propietario se le ha disminuido de tal grado esa relación que tiene con su propiedad que casi termina siendo pues un diminuto propietario. Y ahí viene justamente el análisis etimológico de la palabra nudo. Y por el otro lado tenemos el usufructuario, que termina siendo pues una especie de propietario sin título por ese uso prolongado y casi indefinido que se le da sobre el bien. Muchas veces es preferible suscribir un
un contrato de usufructo a un contrato de arrendamiento. Porque el contrato de usufructo me da a mí mucho más aliento de tiempo que el contrato de arrendamiento. Pero sin embargo vamos a ver que las obligaciones del arrendatario y las obligaciones del usufructuario son total y absolutamente distintas, y tenemos que ver cuál es el grado del compromiso que va a tener nuestro cliente. Otra característica, y ahí vamos a ir un poquito entrando en esta distinción, es que en el contrato de arrendamiento lo que se otorga es el use y disfrute temporal, ¿no es cierto? Pero es una temporalidad casi limitada, que no podemos prolongar, al menos en nuestra legislación, porque la prolongación de un arrendamiento como contrato implica un derecho personal. Según la doctrina, esto generaría una especie de un poco de derivación del derecho de propiedad. Yo no puedo arrendar más allá del plazo que la ley me establece. Mientras que en el contrato o en el acto jurídico de superficie, el derecho que yo voy a conceder al superficiario es que él mismo pueda construir sobre terreno ajeno, sobre mi terreno. O en todo caso, porque también se permite la superficie forestal, que se pueda sembrar o que se pueda plantar sobre mi terreno. Y ahí viene el gran tema de la superficie forestal, que en nuestro medio está regulada y que todavía no se están canalizando inversiones en superficie forestal, cosa que sí tiene, por ejemplo, una gran acogida en Argentina y en Brasil, en los cuales se está sacando grandes provechos a través de este acto jurídico real. Dentro del derecho de superficie tenemos de que existe pues este derecho de tener y de mantener en terreno ajeno, sobre o bajo del mismo, una edificación de propiedad separada. Pero la gran característica de esto, o sea, digamos, el plus que me da a mí la superficie, es que yo edifico sobre un terreno ajeno, pero eso que edifico es mío, es del superficiario. La declaratoria de fábrica va a salir a nombre mío sobre un terreno que no me pertenece. Entonces esto me va a permitir a mí constituir un derecho de garantía sobre esa fábrica que va a generar el hecho que yo pueda apalancar operaciones con esa garantía frente a esa fábrica que tengo yo sobre terreno ajeno. Fíjense lo importante que es esto, ¿no? Entonces hay un derecho de construir o de aprovechar, y hay el derecho que existe sobre la propiedad superficial. En el caso del usufructo se generan otros derechos, que es el derecho también de uso y de disfrute temporal. Existen todos una temporalidad, pero sin embargo el usufructo tiene como característica que el uso y disfrute es mucho más representativo y es mucho más profundo, o en todo caso es mucho más liberal que el contrato de arrendamiento. O sea, en el contrato de arrendamiento yo tengo un uso y disfrute discreto, mientras que en el usufructo yo tengo un uso y disfrute mucho más amplio, con mucho más libertad. Otra característica que se les ha adelantado es que el contrato de arrendamiento es oneroso, y más que oneroso, es conmutativo. Cuando hablamos del tema de la onerosidad, esto va de la mano con el hecho de que la renta que yo percibo, lo que hablaba el viejo código del 36, la merced conductiva que yo recibo está sujeta a determinado impuesto. Impuesto que es importante que nosotros paguemos si es que mañana más tarde tenemos una contingencia o un problema con nuestro arrendatario, con nuestro inquilino, y si queremos sacarlo, lo principal que nos van a pedir es que nosotros presentemos los impuestos. O sea, si queremos ahorrarnos un dinero y no vamos a pagar el 12% que se tiene que pagar por el mismo, va a ser más que todo un perjuicio para nosotros, ¿no? Entonces, el tema este es importante tenerlo en cuenta. Es un contrato bilateral y además sinalagmático. Hay obligaciones recíprocas de ambas partes. En el caso de la superficie, como también en el caso del usufructo, básicamente no es un contrato, sino que es un acto jurídico. ¿Por qué no es un contrato? Porque tanto el usufructo como la superficie pueden ser gratuitos. Y al no haber onerosidad, le quita la calidad de contrato, porque sabemos que el contrato
es justamente, tiene como consecuencia básica o tiene como finalidad básica el efecto patrimonial, ¿no es cierto?, la ganancia. Bueno, esta es una cuestión doctrinaria que en verdad no nos tiene que quitar el sueño si lo llamamos contrato o si lo llamamos netamente acto jurídico. Pero lo que sí es cierto es que el arrendamiento es un derecho personal y la superficie y el usufructo viene a ser un derecho real, ¿no es cierto? Dentro de este contexto vamos a ver que en la superficie es un derecho real que permite identificar o plantar sobre terreno ajeno, y en el derecho de usufructo es un derecho real que permite un uso más allá de lo común y lo usual en una relación interpersonal con un objeto. ¿Qué pasa con el plazo? Y ahí viene quizá la principal gran característica. Si yo voy a dar en arrendamiento, tengo un plazo máximo para dar, o en verdad son 2 plazos máximos. Cuando nosotros nos entregan una propuesta para analizar un contrato de arrendamiento, lo primero que tenemos que ver nosotros es hacer un análisis completo de la ficha, ¿no es cierto?, hacer un DIU. Y lo primero que vamos a verificar es si el inmueble cumple con el metraje, con estas cosas, pero muchas veces nos olvidamos de los titulares, ¿no es cierto? Entonces viene aquí el tema, ¿no? Que tratándose de titulares capaces y mayores de edad, se puede dar en arrendamiento por no más de 10 años. Pero si el bien corresponde a un menor de edad, o es copropietario un menor de edad, ya no son 10 años, sino ahora son 3 años. Entonces, esta norma, por ejemplo, de los 3 años de los menores de edad, no está en la parte de arrendamiento, sino que está en la parte del libro de Derecho y Familia, en la cual tenemos que hacer el enlace correspondiente, ¿no? En el caso de la superficie, viene aquí pues este plazo tan amplio, ¿no? 99 años. ¿Por qué 99 años? ¿Por qué no 90? ¿O por qué no 100? ¿O por qué no 101? Realmente es un plazo antojadísimo. Se dice que 90, que es para no llegar pues a los 2 dígitos, y para no llegar a 100, porque 100 pues ya genera, digamos, ya un plazo ya cierto, digamos, muy excesivo. En verdad, si nosotros revisamos el derecho comparado, la superficie tiene como característica básica de ser un contrato temporal, sí, pero un contrato temporal inextenso. Algunas legislaciones le plantean el plazo de 60 años, otras de 80 años, otras de 90 años, y las máximas que contempla son 110 años. En nuestro caso se eligió 99 años. ¿Por qué 99 años? Por el tema generacional. Que en 99 años hay 2 generaciones que pueden pasar respecto de la titularidad del bien, y la tercera generación de repente ya no le puede resultar negocio el tema de la superficie, ¿no es cierto? Obviamente estos 99 años pueden ser nuevamente prorrogables, ¿no? Cosa que no pasa en el contrato, por ejemplo, de arrendamiento, vencen los 10 años, y yo si quiero prorrogo, si quiero no prorrogo. Pero acá, por ejemplo, hay una situación sumamente interesante que ustedes pueden optar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un cliente quiere arrendar una casa, pero no quiere arrendarla por 10 años, sino quiere arrendarla por 20 años? Pero están sujetos a la contingencia de que transcurridos los 10 años, ¿no es cierto?, el arrendador diga, bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero yo contratar contigo, quiero contratar contigo ahora en nuevas condiciones. Pero ustedes en el año 1 quieren asegurar ya el arrendamiento de los próximos 20 años. De acuerdo a nuestra legislación no se podría, pero acá hay una salida. La salida es que ustedes en el año 1 contraten con un arrendatario A, ¿no es cierto? Y en el mismo año 1 suscriban un contrato de arrendamiento que se gatille a partir de la finalización del año 10 con un arrendatario B, ¿no es cierto? Entonces ambos contratos están uno, ¿no es cierto?, amarrado al otro. Vencido que es el arrendamiento de A, inmediatamente entra en vigencia el arrendamiento con el arrendatario B. Esa es la salida práctica que se le da, por ejemplo, a esta figura, y puedes prolongar tu arrendamiento prácticamente hasta 30 años, ¿no?, dependiendo obviamente de la inversión que ustedes quieran realizar. En el caso del usufructo sucede algo bastante interesante, ¿no? El usufructo es casi perpetuo. Perpetuo en la medida de la vida del usufructuario. O sea,
Si ustedes, por ejemplo, gentilmente me dan a mí en usufructo un bien, y si yo llego a vivir 200 años, que pienso vivir eso, ¿llegaré? Más o menos, ¿no? Voy a ser usufructuario de 200 años. ¿Por qué? Porque la norma me dice que el usufructo se da hasta la muerte del usufructuario. Pero siempre y cuando el usufructuante sea una persona natural. Porque si el usufructuante es una persona jurídica, ya no está sometido al tiempo de vida del usufructuario, sino solo a los 30 años. Entonces vean ustedes la diferencia de plazo en cuanto a la vigencia del contrato de usufructo. A veces nosotros, digamos, como que tratamos en paralelo estos actos jurídicos, pero realmente tienen grandes diferencias que nosotros las podemos aprovechar, podemos utilizar en provecho de nuestros clientes, ¿no? El contrato de arrendamiento es un contrato oneroso, ya se los dije. Es un oneroso que puede implicar el pago de una renta o que puede implicar el pago de una contraprestación a través de servicios. O sea, que la renta no tiene que ser necesariamente en moneda, sino que puede ser en especie. Eso sí, no hay ningún inconveniente al respecto. Lo que sí es importante tenerlo es que si al arrendamiento yo lo doy a título gratuito, el arrendamiento deja de ser arrendamiento y se convierte en un acto jurídico real de uso, o en todo caso, lo que nosotros conocemos como el derecho de habitación o el derecho de uso. Entonces ahí aplicamos el criterio que no es como denominemos nosotros al acto jurídico, sino el contenido del acto jurídico que le hemos querido dar. No, señor, yo suscribí un contrato de arrendamiento, pero sin embargo exoneré a mi arrendatario del pago de la renta. Un momentito, eso no es arrendamiento, eso se rige por las normas del uso-habitación que siguen las propias reglas del usufructo. Entonces, muchas veces queremos dar una forma que se desdice con el contenido propio de la ley, ¿no? En el caso del contrato de superficie puede ser oneroso, puede ser gratuito, y igual en el caso del usufructo puede ser oneroso o gratuito. Pero el tema de la gratuidad, el tema de la onerosidad, tiene que tener, hoy en día básicamente, pues tiene que tener una relación con el valor comercial del bien. Yo no le puedo poner pues simplemente un valor, el valor que yo crea conveniente. ¿Por qué? Porque esto se va a reflejar en el aspecto contable y esto va a generar pues un determinado impacto en el aspecto tributario por los correspondientes pagos de los cánones que hay que hacer en el caso del derecho de superficie o según sea en el caso del derecho de usufructo. El contrato de arrendamiento es un contrato bilateral o puede ser trilateral sin ningún problema, porque el doctor me alquila a mí y a la vez me permite a mí que yo le subarriende al doctor. Entonces, en este caso, existiría una trilateralidad en el contrato. O puede haber un contrato que está sujeto pues a varios subcontratos o subarrendamientos, como hoy se estira, por ejemplo, en los centros comerciales, ¿no es cierto?, en la cual hay un contrato de arrendamiento, ¿no es cierto?, entre la municipalidad y el concesionario, y el concesionario es el que da en subarriendo, como es lo que sucede, ¿no es cierto?, con estos moles, ¿no? En el caso del derecho de superficie se puede constituir a través de un acto jurídico inter vivos, o sea, un documento, o puede ser constituido también a través de un acto mortis causa, a través de un testamento. Poco común, pero que sin embargo puede perfectamente operar. En el caso del usufructo sucede algo bastante curioso, porque puede formularse a través de un acto jurídico, o en su caso puede ser a través de un acto jurídico unilateral, o sea, yo les doy un usufructo a pesar de que ustedes no acepten, o se lo puedo dar en usufructo a ustedes interviniendo en ese contrato. Por ejemplo, es muy común que yo le dé en anticipo de legítima a mis hijos lo que me corresponde de mi casa, pero sin embargo le doy a mi mujer el derecho de usufructo vitalicio para que mis hijos en su momento, siendo propietarios, no vayan a sacar a mi mujer y a su madre de mi casa. Entonces viene ahí el tema de que ella tiene que intervenir, también
respetando el usufructo vitalicio que le estoy concediendo. La gran característica de la bilateralidad del contrato y de la unilateralidad del contrato de usufructo. Pero el usufructo también puede ser determinado y puede ser establecido por una ley, ¿no? En el caso del contrato de arrendamiento, y así también como el contrato de superficie, tiene como característica la de poder ser transferido mortis causa. O sea, si yo soy arrendatario, ¿no es cierto?, y yo fallezco, mis herederos tienen perfectamente el derecho de poder seguir utilizando el bien. Ahí no hay mayor inconveniente. Situación que pasa también en el contrato de superficie, pero no así en el contrato de usufructo, porque vemos que el contrato de usufructo está sometido a la vida existencial y física del usufructuario, justamente por el tema de esta relación personal que hay entre el usufructuario y el bien propiamente dicho. El contrato de arrendamiento permite el subarrendamiento, o sea, el arrendatario arrienda. El contrato de superficie permite la subsuperficie, o lo que se conoce como la superficie en segundo grado, o sea, me dan a mí superficie, pero sin embargo yo lo que quiero es conseguir a alguien que construya ahí, yo sin embargo, ¿no es cierto?, simplemente sirvo de intermediario, pero no pierdo el derecho de superficie. Y en el caso del usufructo, ahí sí, como es personal, lo único que cabría en el contrato de usufructo es sustituir a la persona del usufructuario. Y esa sustitución de la persona del usufructuario, a pesar de que el usufructo no es un contrato, operaría la figura de la cesión de la posesión contractual. Es decir, siendo yo superficiario y ya no querer seguir siéndolo, él me sustituye en mi posición y en mi ubicación en ese acto jurídico. Entonces cambia ahí la composición de las personas que lo integran. En el caso del arrendamiento, recae sobre cualquier tipo de bien. Recae sobre cualquier tipo de bien, que puede ser un bien mueble, un bien inmueble, un bien presente, un bien futuro, es más, un bien sujeto a condición. Yo puedo arrendar algo que todavía no existe, así como puedo vender también muchas cosas que todavía no existen. La venta de bien futuro o el arrendamiento de bien futuro, que a mí me puede salir, pues es gran negocio comprar, por ejemplo, un plano, un departamento en planos, así que también puedo yo arrendar un departamento o una casa, ¿no es cierto?, ¿no? En planos, lo que sucede, por ejemplo, en las construcciones de los centros comerciales. En el caso de la superficie, recae sobre tierras edificables o, en todo caso, sobre tierras sembrables o sobre tierras que tienen un origen forestal, o sea, que sean utilizables o que sean edificables. Por ejemplo, una gran pregunta que podemos plantearnos nosotros es que si yo puedo dar en superficie parte del agua, ¿qué cosa puedo edificar sobre el agua? Sobre el agua puedo edificar, o sea, no vamos a pensar en edificar siempre que podamos meter columnas, ¿no? Porque yo puedo edificar sobre el agua, ¿no es cierto?, poniendo, por ejemplo, pues una barcaza, unos determinados planchones que sean flotantes. Hay una gran discusión sobre eso, porque muchos dicen que en este caso esa construcción es perfectamente removible en cualquier instante y que, en todo caso, la superficie, para que se constituya, hay que destruir el bien. Pero yo no creo que habría que llegar a ese extremo, ¿no? En el caso del usufructo, recae sobre cualquier bien, ¿no? El usufructuario debe respetar, sí, la forma y la sustancia de la cosa. O sea, el usufructuario, si bien tiene este derecho mucho más desarrollado, mucho más extenso que el arrendatario, no puede ir más allá de lo que haría el nudo propietario. Y aquí existe, por ejemplo, el gran tema o la gran discusión, ¿no es cierto? Si lo llevamos esto al tema de los titulares menores de edad, por ejemplo, el Código Civil me dice de que para arrendar bienes de menores de edad no se puede arrendar por más de 3 años. Pero ¿qué pasa si un menor de edad es propietario y yo quiero dar en superficie? Viene ahí pues el gran tema, que yo no podría dar en superficie más allá de 99 años, ni podría dar en usufructo
perpetuo, ¿por qué? Porque hay de por medio un menor de edad. En este caso, operaría o se necesitaría, tratándose de un acto de disposición, porque el arrendamiento es un acto de administración, ¿no es cierto?, la autorización del juez, justificando el hecho de la importancia de este acto jurídico en beneficio del menor. Pequeñas cositas que es importante que nosotros la tengamos en cuenta. En el caso de los tributos, fíjense ustedes, en el arrendamiento el arrendador paga unos tributos y el arrendatario paga otros tributos, ¿no? El arrendador paga el impuesto predial, el impuesto a la renta y los tributos que afecten la propiedad del inmueble, mientras que el arrendatario va a pagar todo lo que se refiere a los servicios públicos, ¿no? Privados, servicios municipales, creados o por crearse. En el caso de la superficie, le corresponde pagar al superficiario todos aquellos impuestos que afecten la fábrica, que afecten la construcción, mientras que los tributos que afecten el suelo le corresponderá al superficiante, al propietario del suelo. Y esto lo llevamos también nosotros al tema del usufructo, y el usufructuario debe pagar los tributos, las rentas vitalicias y las pensiones de alimentos que graven los bienes. O sea, todos los tributos los paga el usufructuario. O sea, el nuevo propietario se libera de los impuestos. La gran diferencia con el contrato de arrendamiento, porque sí acá hay una digamos, distinción clara entre qué paga el arrendador y qué paga el propietario. ¿Cuándo concluye? El arrendamiento concluye al vencimiento del plazo, cuando el arrendador es vencido en un proceso, si es preciso para la conservación del bien que el arrendatario lo devuelva con el fin de repararlo, pudiendo renovarse nuevamente el contrato o sujetarse a condición el contrato una vez que se haya renovado o reedificado la casa o remozado la misma. El arrendamiento acaba por la destrucción del bien, total o parcial. El arrendamiento acaba por la expropiación. Y si dentro de los 90 días de la muerte del arrendatario, importantísimo esto, fíjense ustedes, si dentro de los 90 días de la muerte del arrendatario, sus herederos que usan el bien, no los que no lo usan, ¿no?, comunican al arrendador que no continuarán con el contrato. O sea, si bien el contrato de arrendamiento se transmite a los herederos son que deben de comunicar, si viven el bien, que van a seguir utilizando dentro de los 90 días del fallecimiento del arrendatario original. Si no, el arrendamiento se extingue. ¿Qué pasa con la superficie? La superficie, la extinción de la superficie no tiene una base legal. O sea, usted revisa en el Código Civil y no establece básicamente cuándo se extingue. Sin embargo, podemos deducir por interpretación que la superficie se extingue por el transcurso del plazo, lógico, por la resolución, por el abandono, hay que probar el abandono, la renuncia del superficiario, la confusión, o sea, termino siendo propietario, ya no superficiario, ¿no?, por el mutuo disenso, por la expropiación y por el no uso. El derecho de superficie no se extingue por la destrucción de lo construido. Importante, porque a la hora a mí me dieron el derecho de edificar, vino, por ejemplo, pues no sé, un terremoto, se cayó mi torre. Está bien, yo no he perdido el derecho de vuelvo a edificar mi torre. Eso es importante. En el caso del usufructo, el usufructo se extingue sí por disposiciones expresamente establecidas en la norma. El cumplimiento de los plazos máximos, prescripción resultante del no uso del derecho por 5 años, por la consolidación, que no es otra forma que confusión, o sea, me consolido en un mismo sujeto, por la muerte o renuncia del usufructuario, o sea, como me han concedido a mí un derecho, el doctor Carbonell me concedió a mí el derecho de ser usufructuario, él no me puede quitar el derecho, porque el derecho me corresponde a mí. Para dejar sin efecto su usufructo, lo que tengo que hacer es yo renunciar al usufructo. Él no puede hacer nada sino esperar simplemente que transcurra el plazo. O en todo caso convencerme a mí para dejar sin efecto el usufructo a través de un mutuo disenso, ¿no? También por la destrucción del bien o por el abuso del usufructuario. Finalmente, es importante tener en cuenta
exclusivamente en el caso del arrendamiento, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando el bien se enajena? O sea, yo soy arrendador, tengo una casa que está arrendada y la vendo. Importantísimo, importantísimo. Sobre todo a nosotros, para nuestros clientes que son arrendatarios. Lo primero que tenemos que hacer, aparte de un buen contrato, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Inscribirlo. Porque si no lo inscribimos, viene el nuevo propietario, hoy arrendador, espera simplemente, ¿no es cierto?, llegar, tomar posesión, nos manda una carta notarial y el contrato se resuelve. Mientras que si el contrato está inscrito, el nuevo arrendador tiene que respetar el plazo pactado. Ahora, hay una tercera opción, hay una tercera posibilidad, que yo en el contrato de compra-venta, ¿no es cierto?, haya establecido una cláusula que el nuevo propietario deba respetar el plazo de arrendamiento y así lo acepte. Entonces, en este caso, para que opere esta situación, es importantísimo que el contrato de arrendamiento esté inscrito. La inscripción de la superficie, la inscripción del usufructo está de más que se las diga que es necesaria e importante porque es la base constitutiva para la formulación de este derecho real. Bueno, básicamente es a grandes rasgos y en un contenido tremendamente resumido, ¿no?, las grandes diferencias que hay entre el arrendamiento, el de la superficie y el usufructo, y espero que ustedes le puedan sacar el provecho correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Barsi Rospigliosi.